El asistente de vuelo se mantuvo firme bloqueando su camino. Señor, necesita moverse a clase económica. La primera clase está reservada solo para pasajeros premium. El hombre levantó la vista. Expresión tranquila e ilegible. No tenía idea de con quién estaba hablando. Cuando se dé cuenta de su error, será demasiado tarde antes de que comencemos. Háganoslo saber, comenta desde dónde estás viendo. Si te gustan historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar notificaciones para que nunca te pierdas. Una nueva. Las puertas del avión permanecieron abiertas como los pasajeros se dirigieron lentamente a sus asientos. Entre ellos, Daniel Cole se acomodó en su asiento de primera clase, colocando cuidadosamente su bolso debajo de la silla frente a él. Ajustó su cinturón de seguridad sintiendo el cuero suave contra su espalda. Era un lujo poco común, algo que nunca se había permitido antes de su vida. Siempre había consistido en dar a sus alumnos su escuela y su comunidad, pero esta vez, finalmente se lo había permitido. Se tomó un descanso que hacía tiempo que debía mientras miraba por la ventana, viendo The Busy Runway. No tenía idea, su momento de paz estaba a punto de romperse. Una sombra cayó sobre él. Señor. Necesito revisar tu boleto. Daniel se giró para ver a Ava Monroe, una azafata parada junto a él, alta, equilibrada y que exudaba autoridad. Sus agudos ojos no se perdían nada, pero había algo más en su expresión: duda. Daniel asintió y metió la mano en su bolsillo entregándole el trozo de papel sin dudarlo. Apenas lo miró antes de levantar una ceja. Esto es para primera clase, dijo su voz con un matiz de escepticismo. Sí, Daniel respondió con calma. Ava lo estudió por un momento antes de presionar sus labios. ¿Estás segura de que esto no te fue entregado por error? Algunos pasajeros voltearon la cabeza ligeramente al percibir el cambio de tono. Algunos miraron hacia otro lado fingiendo no escuchar, mientras que otros observó con silenciosa curiosidad a Daniel exhalando lentamente. Error, lo compré yo mismo. Ava dejó escapar un pequeño suspiro impaciente, ¿verdad? Necesito confirmar algo en nuestro sistema, por favor. Hazte a un lado mientras me encargo de esto. Daniel sostuvo su mirada por un momento antes de, asintiendo, desabrochó su asiento Bell y mantuvo su presencia tranquila pero firme. Los otros pasajeros de primera clase evitaron mirarlos. Contacto fingiendo no darse cuenta. Ava le hizo un gesto para que la siguiera hacia el Glade que recogió a bordo él. Teléfono marcó un código y habló en voz baja, pero Daniel aún podía oír la irritación en su tono. Después de en ese momento ella se volvió hacia él con una sonrisa exagerada, del tipo que no era real. Parece que hay un problema con su reserva. Dijo que podemos ofrecerle un asiento en clase económica mientras solucionamos esto. La mandíbula de Daniel se tensó, pero su voz se mantuvo firme. No hay problema. Mi boleto es válido. Su sonrisa se debilitó. Señor, yo no quiero repetirme. Por favor, toma tus cosas y muévete a la clase económica. La energía en la cabina cambió. Los pasajeros en clase económica comenzaron a notar que levantaban la cabeza para ver qué estaba sucediendo. Un murmullo se extendió por el avión como una ola que se movía lentamente. Daniel miró a Ava por un largo momento. Lo vio en su rostro. Ella ya había decidido que él no pertenecía allí. No importaba lo que dijera o lo que mostrara su boleto. Su decisión estaba tomada. Se levantó sin decir otra palabra. Se dio la vuelta. Regresó a su asiento y tomó su equipaje de mano. Lo sacó del compartimento superior. Bean se deslizó la correa sobre el hombro y comenzó a caminar por el pasillo hacia la clase económica. Podía sentir las escaleras siguiéndolo, algunos llenos de curiosidad, otros con tranquilo juicio, pero nadie habló. Nadie dijo una palabra. Daniel se sentó en un asiento vacío en clase económica y dejó escapar un suspiro lento. El espacio era más estrecho y el asiento más áspero, pero no fue la degradación lo que le molestó, sino la humillación de sus dedos. Se quedó flotando sobre su teléfono antes de finalmente escribir un mensaje. El tablero lo trasladaron a clase económica. El asistente de vuelo se negó a verificar mi boleto correctamente. Presionó enviar. Unos segundos después, su teléfono vibró. ¿Qué hago? ¿Quieres decir que te movieron? La mirada de Daniel se dirigió hacia el frente del avión. Ava Monroe continuó con sus tareas sin darse cuenta. Del error que acababa de cometer apareció otro mensaje.
Dame el número de vuelo. Daniel lo escribió. Había una larga pausa. Luego llegó el mensaje final. Siéntate tranquilo, esto no ha terminado. Daniel se sentó. El asiento económico y apretado, con los dedos apoyados en la pantalla del teléfono mientras miraba por la pequeña ventana, el zumbido del motor llenó la cabina. Pero su mente estaba en otra parte. El zumbido constante del motor llenó la cabina. Pero la mente de Daniel Cole estaba en otro lugar donde había pasado toda su vida enseñando respeto, justicia y paciencia. Pero en cuestión de minutos, había sido despedido sin cuestionamientos ni vacilaciones como si fuera invisible. Los pasajeros de primera clase, los que lo habían visto mientras lo escoltaban, habían regresado a sus conversaciones, a sus bebidas, a su consuelo. Nadie había hablado. Nadie había preguntado si necesitaba ayuda. Su teléfono vibró en su mano. Una nueva mensaje. ¿Quién era el asistente Daniel? Suspiró frotándose la sien antes de volver a escribir. No entendí su nombre. Apellido. El nombre en su etiqueta era Monroe. La respuesta llegó casi instantáneamente. Señaló Daniel. Exhaló. No tenía idea de lo que estaba sucediendo al otro lado de esa conversación, pero confiaba en ello. Al frente del PL, Ava Monroe se sirvió una taza de café ignorando las miradas de reojo de los otros pasajeros del vuelo. Asistentes, una de ellas una mujer más joven llamada Rachel Carter, dudó antes de finalmente hablar. ¿Había algún problema con? El boleto de ese hombre? Ava puso los ojos en blanco. Estaba sentado en primera clase. Rachel frunció el ceño. Sí, pero lo viste. Ava la cortó tomando un sorbo lento de café. Su voz estaba cargada de seguridad. No parecía un pasajero de primera clase, probablemente un error en el sistema, o tal vez alguien le dio un boleto que no pagó de todos modos. No iba a dejar que se quedara en un asiento que no era él. Estómago de Rachel se retorció. Quería decir algo para contrarrestarlo, pero no pudo. Sabía mejor que Ava Monroe había estado con la aerolínea durante años y tenía reputación. Por ser estricta, el tipo de persona que nunca admitió que estaba equivocada. Rachel echó un vistazo hacia la primera clase, donde el asiento vacío que Daniel se había visto obligado a dejar todavía se destacaba. Algo sobre esto no se sintió bien cuando estaba en clase económica. El teléfono de Daniel volvió a vibrar. ¿Qué puerta? ¿Estás aterrizando en? Daniel levantó una ceja y luego sacó su tarjeta de embarque del bolsillo del asiento frente a él. Él escribió el número de la puerta y lo envió de vuelta. Una pausa y luego el último mensaje. Vino entendido, simplemente quédate ahí. Daniel se recostó en su asiento mirando cómo los auxiliares de vuelo se movían por la cabina, sirviendo bebidas y ajustando bandejas, actuando como si nada hubiera pasado, pero algo le decía que esto no había terminado ni de cerca. En Mincetenont, primera clase, Ava Monroe se movió por el pasillo ofreciendo bebidas y ajustando las bandejas de los pasajeros, completamente despreocupado por lo que acababa de suceder. Ocurrió que había visto a muchos pasajeros intentar colarse en primera clase a lo largo de los años, hasta donde ella sabía. Me preocupaba que esto no fuera diferente. El hombre no había discutido y no había causado una escena. Eso solo confirmó lo que ella ya creía. Él no pertenecía allí. Lo que ella no se dio cuenta fue que su decisión acaba de desencadenar una reacción en cadena para la que no estaba preparada. En la cabina del capitán James Adler recibió un mensaje urgente en la línea de comunicación a bordo. En el momento en que leyó el nombre adjunto a la consulta, entrecerró los ojos y se volvió hacia su copiloto con voz baja y seria. Saque el manifiesto de pasajeros. El copiloto frunció el ceño pero obedeció tocando algunos botones en la pantalla. Los nombres se desplazaron hasta que aterrizaron en uno en particular. Daniel Cole, capitán. Adler leyó los detalles 2 veces. Su pulso se aceleró ligeramente. Conocía ese nombre. Todos en la aerolínea lo sabían en clase turista. Los dedos de Daniel se cernieron sobre su teléfono antes de que finalmente escribiera otro mensaje. El tablero fue trasladado a la clase económica. El asistente de vuelo se negó a verificar mi boleto correctamente. Presionó enviar. Unos segundos después, su teléfono volvió a vibrar. ¿Qué quieres decir con que te movieron? Daniel, que miró hacia el frente del avión. Ava Monroe continuó con sus tareas. Sin darse cuenta del error que acababa de cometer, me dio el número de vuelo. Daniel lo escribió.
Hubo una larga pausa y luego el mensaje final llegó. Siéntate tranquilo, esto no ha terminado. Daniel se sentó en la economía apretada. Apoyó los dedos sobre la pantalla de su teléfono, mientras miraba por la pequeña ventana el zumbido del motor llenaba la cabina. Pero su mente estaba en otra parte. Nadie había hablado. Nadie le había preguntado si necesitaba ayuda. Daniel Cole se sentó en el asiento económico estrecho, sus dedos flotando sobre su teléfono. Otra vibración. ¿Quién es el asistente? Suspiró, frotándose la sien antes de volver a escribir. No captó su nombre. El apellido en su etiqueta era Monroe. La respuesta llegó casi al instante. Notó que Daniel exhaló lentamente. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Otro extremo de esa conversación. Pero confió en él en la parte delantera del avión Ava Monroe. Se sirvió una taza de café ignorando las miradas de las otras azafatas. Una de ellas más joven. La mujer llamada Rachel Carter dudó antes de hablar. ¿Hubo algún problema con la multa de ese hombre? Ava puso los ojos en blanco. Estaba sentada en primera clase. Rachel frunció el ceño. Sí, pero lo viste. Ava tomó un lento sorbo de café. Su voz destilaba seguridad. No parecía un pasajero de primera clase. Probablemente un error. En el sistema o tal vez alguien le dio la multa de cualquier manera. No iba a dejar que se quedara allí cuando claramente no pertenecía al estómago de Rachel. Se retorció. Quería decir algo para contraatacar. Pero ella sabía que Ava Monroe había estado en la aerolínea durante años y tenía reputación de ser estricta, el tipo de persona que nunca admitió que estaba equivocada. Rachel volvió su mirada hacia la primera clase donde el asiento vacío que Daniel había estado sentado. Algo se destacó sobre esto. No me sentí bien. Volví a la clase económica. El teléfono de Daniel vibró de nuevo. ¿Qué? ¿En qué puerta de embarque aterrizará? Levantó una ceja y luego sacó su tarjeta de embarque del bolsillo del asiento frente a él. Él escribió el número de la puerta y lo envió de vuelta. Una pausa y luego el mensaje final. Vino entendido, simplemente quédate ahí. Daniel se recostó en su asiento y te observando. Mientras los auxiliares de vuelo se movían por la cabina sirviendo bebidas y ajustando bandejas, actuando como si nada hubiera pasado. Pero algo le decía que esto no había terminado, ni siquiera cerca de la cabina del capitán. James Adler recibió un mensaje urgente en la línea de comunicación a bordo. En el momento en que leyó el nombre adjunto a la pregunta, entrecerró los ojos. Se giró hacia su copiloto. Su voz baja y seria saque el manifiesto de pasajeros. El copiloto frunció el ceño pero obedeció tocando algunos botones en la pantalla. Los nombres desplazaron rápidamente hasta que se detuvieron en uno en particular. Daniel Cole. El capitán Adler leyó los detalles 2 veces su pulso. Levantándose levemente, conocía ese nombre. Todos en la aerolínea lo miraron fijamente. Volvió al mensaje en su pantalla. La solicitud era clara. Confirme inmediatamente si Daniel Cole fue sacado de primera clase el copiloto. Miró por encima sintiendo la tensión en el aire. Es que el capitán Cole Adler, no respondió de inmediato. Su mente ya estaba pensando en las consecuencias de lo que acababa de suceder. Después de un largo momento, tomó el teléfono a bordo y marcó el número del asistente de vuelo principal. Segundos después, la voz de Ava Monroe llegó a través de la luz, despreocupada. Este es Monroe. El tono del capitán Adler era firme, pero había un nuevo peso detrás de sus palabras. Señorita Monroe, necesito confirmar. ¿Algo hiciste? ¿Sacaste a un pasajero de primera clase llamado Daniel Cole? Hubo una breve pausa en el otro extremo. Su voz segura respondió. Sí, capitán, su boleto no. Coincidí con el estatus de primera clase, por lo que tuve que pasar a la clase económica. El agarre del capitán Addersele en el teléfono se tensó un poco. ¿Verificaste su boleto? Ava soltó una pequeña risa del tipo que alguien da cuando creo que los están interrogando por nada, capitán. Llevo más de una década trabajando en vuelos. Puedo decir que, cuando alguien no pertenece a la primera clase, una pausa más larga esta vez. El capitán Adler habló de nuevo, pero su voz se había vuelto más fría y precisa. Señorita, Monroe, ¿sabes quién es Daniel Cole? Silencio espeso, sofocante. Ava no lo hizo responder. El capitán Adler no esperó a que ella respondiera. Daniel Cole es el dueño de esta aerolínea.
La línea telefónica se cortó en silencio por primera vez desde que comenzó el vuelo. Ava Monroe sintió algo que nunca antes había sentido. El pánico la acompañó. Sus manos agarraron el teléfono a bordo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había cometido un error que no podía ser corregido. Deshecha y por primera vez en su carrera se dio cuenta de que ya no tenía el control. No hay duda, capitán James Adler, respondió con un tono firme e inquebrantable. El señor Cole era un primer confirmado. Pasajero de clase. Lo sacaste sin verificar su boleto. Ava Monroe sintió la sangre se le fue de la cara. Y ahora el capitán continuó sus palabras cortándola. Pánico creciente, tenemos órdenes directas de la oficina ejecutiva. Ava tragó saliva con dificultad. ¿Qué tipo de órdenes? De las órdenes que usted debe escoltar personalmente al señor Cole, de regreso a primera clase y emitir una disculpa pública, declaró el capitán Adler. Al aterrizar fríamente, se le solicitará que se presente ante la Junta Ejecutiva para una revisión formal de este incidente de Ava. La respiración se atascó en su garganta, una revisión formal que esto no era solo una queja menor, esto era mucho más grande. Ella forzó para mantener la voz firme. El capitán Segunda simplemente seguía el protocolo brevemente. Pausa. Luego el capitán Adler la interrumpió con una finalidad escalofriante. No, señorita Monroe. No eras Vaine murió. Las piernas de Ava se sentían pesadas mientras caminaba por la pasillo estrecho hacia la clase económica. Cada paso que daba la hacía darse cuenta más profundamente de que había humillado al dueño de la aerolínea. Frente a una cabina llena de pasajeros, lo había despedido. Le había hablado con condescendencia y lo había sacado de la cabina. Un asiento por el que había pagado legítimamente, y ahora tenía que mirarlo a la cara. La sección económica estaba más tranquila que antes. Los pasajeros ya habían deducido que algo estaba pasando. Sus ojos se movieron entre Ava y Daniel Cole, quien se sentó tranquilamente en su asiento. Su postura era relajada, su expresión ilegible. Él no había causado una escena, no había protestado y de alguna manera eso lo empeoró. Ava se detuvo junto a su fila y se aclaró la garganta forzando una tensa sonrisa profesional. Señor Cole, empezó a decir bajando la voz. Ahora ya no tiene la misma autoridad que tenía antes de que hubiera un malentendido. Me gustaría acompañarte de regreso a primera clase. Daniel la miró lentamente. Su mirada tranquila se fijó en un malentendido. Repitió en tono neutral. Las manos de Ava se juntan. Por primera vez en años, con fuerza, luchó por encontrar las palabras. Sí, dijo rápidamente. Lamento el error, por favor, permítame ayudarlo a regresar a su asiento original. Los pasajeros cercanos dejaron de fingir que no para escuchar. Ya habían visto todo antes, pero ahora veían algo nuevo. Una azafata que había estado tan segura de sí misma que de repente retrocedió. Daniel no se movió. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza y preguntó por qué Ava parpadeó. Disculpe, Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono aún calmado pero firme. ¿Por qué me estás moviendo hacia atrás ahora? Parecías seguro de que no pertenecía allí. Antes, algunos pasajeros intercambiaron miradas al percibir el cambio de poder de Ava. Sentía la garganta seca. Hubo un error al sentarse. Daniel la estudió por un largo momento, dejando que el silencio se extendiera. Entre ellos, Ava se movió incómodamente. Su confianza se quebró bajo el peso de su mirada y luego, sin levantar la vista, voz sin ningún enojo visible, Daniel Cole le hizo sentir algo a lo que no estaba acostumbrada. Sentir responsabilidad. Yo tenía mi boleto, dijo que lo viste. Ava asintió rígidamente y aún así todavía me pediste que me moviera. Daniel continuó. No revisaste el sistema, no le pediste a nadie más en primera clase que mostrara su boleto solo. Oyó el aire a su alrededor se sentía más pesado ahora. Ava abrió la boca para hablar, pero por primera vez no tenía defensa. Daniel se recostó observándola su expresión. Ilegible si estás, voy a disculparme, dijo con voz firme. Al menos di la verdad. Un silencio sofocante cayó sobre la cabaña. Sintió cada par de ojos sobre ella. Había pasado años haciendo cumplir las reglas. Tomar decisiones de juicio sobre el manejo de pasajeros difíciles sin pensarlo dos veces, pero esta vez se había equivocado, y todos a su alrededor lo sabían.
Ava Monroe nunca había sido cuestionada de esta manera. Antes, no frente a un avión lleno de gente, Daniel Cole no se regodeó. No sonrió con suficiencia. Ni siquiera levantó la vista a voz y de alguna manera eso lo empeoró. Simplemente se sentó allí esperando pacientemente y tranquila como un profesor que observa a un estudiante luchar por encontrar la respuesta correcta. Ava respiró lentamente sintiendo el peso de su error la presionaba y sabía que la única manera de salir de ese momento era hacer algo que nunca había tenido que hacer, antes de admitir que estaba equivocada. Se acomodó el uniforme obligándose a sostener su mirada. Tienes razón, dijo. Su voz ahora más tranquila, despojada de su autoridad habitual. No revisé el sistema, hice una suposición y... Te trataron injustamente. Algunos pasajeros intercambiaron miradas. Algunos se sorprendieron. Ella realmente lo había admitido. Otros no se impresionaron de que le hubiera llevado tanto tiempo. Daniela sintió una vez como si hubiera... Ya sabía la verdad, pero quería oírla decirla en voz alta. Ava se movió incómoda mirando a su alrededor, mientras la realidad de la situación se hizo presente. Ella no solo se estaba disculpando con él, sino que, disculpándose delante de todos, se aclaró la garganta. Su voz más profesional ahora. Me disculpo sinceramente, señor Cole. Debería haber verificado su boleto en lugar de asumir que había un error. Daniel la estudió durante un largo rato. Por un momento su expresión era ilegible y luego, después de lo que pareció una eternidad, se quedó de pie en el momento en que lo hizo. La tensión en la cabina cambió. Ava exhaló aliviada, que no iba a presionarlo más. Ella rápidamente se hizo a un lado y le hizo un gesto para que la siguiera de regreso a primera clase. Pero antes de pasar junto a ella, Daniel se giró ligeramente, no hacia ella, sino hacia los pasajeros que seguían observando la escena. Es curioso cómo me dijeron que me moviera tan rápido, dijo con voz casi firme. Casual, pero cuando llegó el momento de corregir el error que tardó un poco más. Un murmullo inquieto se extendió por la sección económica. Algunos pasajeros asintieron sutilmente en señal de acuerdo. Otros simplemente miró hacia otro lado incómoda con la verdad ahora sentada justo frente a ellos. Ava no respondió, simplemente se giró y dirigió. Lo llevó de regreso a primera clase, y podía sentir las escaleras en cada fila que pasaba. El uniforme nunca se había sentido tan apretado, su confianza habitual nunca se había sentido tan frágil y por primera vez en su vida durante toda su carrera. Ava Monroe se dio cuenta de que no se trataba solo de un pasajero, se trataba de... sobre lo que pasa cuando se hace un mal uso del poder. Ella caminaba rígidamente hacia adelante, cada paso más pesado que el anterior. Nadie susurró. Ya no era necesario que el silencio llevara más juicio del que las palabras jamás podrían llevar. Detrás de ella, Daniel la siguió, un ritmo constante, sin prisas, sin preocupaciones, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Los pasajeros de primera clase que volvieron a entrar mostraron una mezcla de confusión e incomodidad, y algunos apartaron la mirada rápidamente. De repente, estaban muy interesados en sus libros o en las pantallas de los aviones. Otros, los que habían presenciado la escena antes, se desviaron, en sus asientos, porque sabían exactamente lo que estaba pasando. Daniel llegó a su asiento original, ajustó su bolso y se sentó tranquilamente, ni una sola vez reconocer. Ava parada a su lado. Ava tragó saliva con fuerza, obligándose a mantener su profesionalismo. A pesar de, la sintió una creciente opresión en el pecho. El momento se alargó demasiado y supo que tenía que decir algo si había algo. «Necesitas al señor Cole», ella dijo. «Por favor, házmelo saber lentamente». Daniel giró la cabeza hacia ella con una expresión ilegible. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un momento antes de responder finalmente. «No, me preguntaste eso antes de que la frase la golpeara como un golpe lento y deliberado en el estómago». Ava parpadeó. Ella sabía exactamente lo que quería decir. Había tratado a todos los demás pasajeros de primera clase con una sonrisa brillante y refinada. Ella los había saludado calurosamente y les había ofrecido bebidas antes del despegue. Se aseguró de que estuvieran cómodos. Pero él no. Caminó hasta su asiento. Lo interrogó. Lo sacó sin dudarlo. Le había hablado con duda en lugar de cortesía, con sospecha en lugar de respeto, y ahora el turno de los poetas era... Por primera vez en su carrera, Ava Monroe fue la que fue observada,
juzgada y responsabilizada. La voz era más tranquila ahora. Carecía de la confianza que tenía antes. Me disculpo por eso también. Dijo que Daniel Cole no lo hizo. Respondió. Simplemente asintió lentamente, y luego tomó la revista de a bordo guardada en el bolsillo del asiento y comenzó a hojearla. A través de las páginas, como si no mereciera otro segundo de su atención, ese despido no cruel, no agresivo, simplemente. La indiferencia era de alguna manera peor que la ira. Ava Monroe giró sus pasos rígidos mientras caminó de regreso hacia la cocina. Entonces comenzó el susurro. Los pasajeros murmuraron entre ellos contando lo que había pasado. Acaba de pasar en la entrada de la cocina. Rachel Carter se quedó mirando su expresión ilegible. No había nada simpatía en sus ojos, ninguna palabra de consuelo, solo observación tranquila. Ava había pasado años haciendo cumplir las reglas y tomando decisiones responsables, pero hoy había aprendido lo que se sentía estar del otro lado y sabía que este momento la seguiría mucho después del avión. Aterricé. No fue la ira lo que más me golpeó, no fue la frustración, fue la indiferencia. Quemó más profundamente que cualquier otra cosa. La discusión podría haber hecho que a Ava se le apretara la garganta. Se giró rápidamente y caminó de regreso hacia la cocina manteniendo sus pasos. Incluso con los hombros erguidos, no permitió que la vieran romperse, pero por dentro sus manos temblaban. El capitán de cabina, James Adler, volvió a colgar el teléfono a bordo, con la mandíbula apretada. Había trabajado en aviación durante mucho tiempo, lo suficiente para saber lo que venía a continuación. Se volvió hacia su copiloto que había estado escuchando atentamente todo el tiempo, recibiendo más instrucciones del control de tierra antes de aterrizar, dijo el capitán Adler con calma. El copiloto dudó. ¿Entonces está despedida? El capitán Adler dejó escapar un suspiro lento por la nariz. No es mi decisión, dijo, pero te diré esto. Esto no desaparecerá así como así. La cabina cayó en un silencio pensativo. El zumbido de los motores llenaba el espacio entre ellos. De vuelta en primera clase, Daniel se recostó en su asiento. Sus dedos golpeaban ligeramente el apoyabrazos. No estaba enojado, no se estaba regodeando. Simplemente estaba esperando porque él sabía algo. Andro no. Esto no había terminado ni por asomo. Lo real. Las consecuencias la esperaban cuando el avión aterrizó. El avión voló suavemente por el cielo. Pero dentro de él, en la cabina, la atmósfera era todo menos constante. La tensión se aferraba al aire como la humedad antes de una tormenta. Espesa y la innegable Ava Monroe estaba de pie dentro de la cocina, con la espalda presionada contra el mostrador, respirando lenta y deliberadamente. Había pasado años dominando el control sabiendo exactamente cómo manejar a pasajeros difíciles y situaciones desafiantes, pero esto no se parecía a nada que hubiera enfrentado antes. Sus dedos se curvaron firmemente alrededor del borde del mostrador. Mientras repasaba mentalmente los últimos minutos, se vio obligada a caminar de regreso por el mismo pasillo de clase económica. Había enviado a Daniel Cole antes, y cada pasajero lo había visto. Los susurros. La forma en que miraron el cambio en cuanto a la energía. No solo estaban viendo a una azafata hacer su trabajo, sino que la estaban viendo corregir su error y cosas peores. La estaban viendo perder una voz tranquila que atravesó sus pensamientos. Realmente estás sudando esto, ¿eh? Ava se giró. Rachel Carter se paró bruscamente cerca de la entrada de la cocina, con los brazos cruzados observándola atentamente. No necesito tu entrada en este momento. Ava espetó, pero su voz carecía de la mordacidad que solía tener Rachel. Sonrió inclinando ligeramente la cabeza. Solo digo que murmuró que no. Luce tan seguro como hace 20 minutos. La mandíbula de Ava se tensó. No iba a... Para entretener esta conversación, ella había trabajado duro para su posición, había ascendido en los rangos y había tomado decisiones basadas en orden de eficiencia y profesionalismo. Ella había estado tan segura de que había hecho lo correcto y, sin embargo, allí estaba, agarrando el mostrador como si fuera un salvavidas, sintiendo que su mundo se inclinaba. Rachel suspiró, sacudiendo la cabeza. Sabes que dijo que si lo hubieras tratado como a cualquier otro pasajero de primera clase, nada de esto habría pasado. Estar pasando. Ava le lanzó una mirada fulminante. No hice nada malo,
Rachel levantó una ceja realmente. El pulso de Ava se aceleró, eso no es salvarlo. La voz de Rachel era más aguda ahora porque ambos sabemos lo que pasa. Cuando aterricemos, Ava Monroe sintió un escalofrío recorrer su columna. No se había permitido pensar en eso todavía. ¿Qué exactamente la esperaba cuando el avión tocó tierra? ¿Un pasajero queja, una reunión con un supervisor, una advertencia? O peor, ¿sería esto una carrera? Al final ella apartó el pensamiento. No iba a dejar que un pasajero arruinara todo por lo que había trabajado. Pero en el fondo, mientras tanto en First, ella ya no estaba segura de si podía opinar al respecto. La clase Daniel Cole se sentó cómodamente en su asiento, pero no estaba relajado. Su mente estaba en otros lugares, trabajando en el panorama general. No se trataba solo de un solo asistente de vuelo que tomó una mala decisión. Se trataba de un sistema que había permitido a personas como Ava Monroe actuar con autoridad sin control durante demasiado tiempo, y ahora, por una vez, habría consecuencias. Apareció un nuevo mensaje en su teléfono. Asistente ultimando detalles, habrá una respuesta oficial después del aterrizaje. Daniel sonrió levemente, sabía exactamente. Lo que eso significaba era que esto no iba a ser un simple tirón de orejas. No a Monroe. No solo iba a que le hablaran, estaba a punto de convertirse en un ejemplo. Dejó el teléfono y miró a su alrededor. En la cabina de primera clase, los mismos pasajeros que lo habían observado con entusiasmo, mientras lo escoltaban afuera, ahora evitaban su mirada de manera divertida. Como a la gente solo le importó cuando se dieron cuenta de que estaban sentados al lado de alguien con poder. Pero ¿qué pasa con todas las veces que esto pasó? A otros les había pasado, a los que no tenían poder, a los que nunca les pidieron disculpas, los que nunca recuperaron sus asientos, los que nunca tuvieron la satisfacción de ver la justicia servida. La mandíbula de Daniel.S tensó un poco. Tal vez era hora de que eso cambiara el avión. Continuó su suave viaje por el cielo, pero dentro, la atmósfera era todo menos estable para Ava Monroe cada segundo. Extendida por una eternidad, se quedó en la cocina agarrando el mostrador sintiendo, como si se hundiera más profundamente con cada respiración, su confianza. Una vez inquebrantable, se estaba desmoronando y por primera vez ella no tenía control sobre lo que le pasó a Daniel después, pero el tiempo pasaba rápido. Se estaban tomando decisiones tras bastidores. Las piezas estaban encajando y para el resto de los pasajeros, el cambio de energía fue innegable. Incluso aquellos que habían sido indiferentes al comienzo del vuelo, ahora lo sienten. Algo mucho más grande estaba sucediendo. Ava respiró lentamente tratando de estabilizarse. Las reglas, la estructura. La autoridad en la que siempre había confiado se había vuelto en su contra en un instante. Durante años había creído en sus instintos. Eran infalibles. Ella tenía el derecho de decidir quién pertenecía a dónde. Pero ahora para la primera vez ella fue la que fue juzgada. Y peor aún estaba esperando un castigo, que no tenía control sobre Rachel Carter, todavía apoyada contra la entrada de la cocina. Finalmente rompió el silencio. Probablemente deberías sentarte antes de desplomarte. Ava le lanzó una mirada fulminante. Pero no había ningún fuego real detrás de ello. En lugar de eso, enderezó los hombros, tomó una bandeja y se obligó a sí misma a volver al modo de trabajo, ajustando los vasos en el carrito con precisión mecánica. Tengo un trabajo que hacer ella, murmuró Rachel y la miró largamente. Luego sonrió por ahora. Ava fingió no hacerlo. Escuchar que ella había tratado con pasajeros difíciles antes de manejar ejecutivos exigentes con derecho a los hombres de negocios, y los viajeros rebeldes habían tomado decisiones difíciles, hicieron cumplir la orden pasajeros cuando sea necesario, pero esto no se trata de un problema de ese. Se trataba de un juicio sobre quién había asumido que no pertenecía al lugar, sobre el hombre al que había humillado frente a toda una audiencia punavión. Sus manos temblaron, ligeramente mientras dejaba un vaso sobre la mesa, y la comprensión la arañó. En ella había avergonzado a la única persona en este vuelo que tenía el poder de acabar con su carrera, con un solo correo electrónico, y lo había hecho públicamente. Miró hacia la cabina preguntándose si debería ir allí ella misma para tratar de explicarlo. Trató de defenderse antes de que aterrizaran, pero en el fondo sabía que no había manera.
Explicación que solucionaría esto. En primera clase, Daniel se recostó en su asiento y revisó sus correos electrónicos. El asistente ya había enviado un informe preliminar. Como se esperaba, la situación estaba ganando terreno. La aerolínea se había dado cuenta y cuando el avión aterrizara, esto no sería solo una conversación incómoda. Sería una Daniel Cole sabía que esto se estaba intensificando. Aerolínea por dentro y por fuera sabía exactamente cómo se manejaban situaciones como esta. Ava Monroe no se quedaría callada, reasignada a otro vuelo no. Este incidente sería revisado al más alto nivel, y no solo por ella sino para todo el personal, porque no se trataba de un solo error. Se trataba de cuántas veces habían sucedido cosas como esta. Sin consecuencias, Daniel levantó la vista brevemente notando las miradas incómodas de los demás. Algunos pasajeros habían visto lo que pasó. Algunos habían optado por ignorarlo, pero ahora no estaban seguros de qué hacer. Porque ahora sabían quién era. Exhaló lentamente estirando los dedos antes de golpear rápidamente. Mensaje de Daniel. Aterrizaremos en menos de una hora. Asegúrate de que el equipo de tierra esté listo. Su asistente respondió. Asistente inmediato estarán esperando en la puerta. La expresión de Daniel permaneció sin cambios. Nunca había sido el tipo de hombre que grita o hace alarde de su peso innecesariamente, pero había momentos cuando una lección tranquila tenía más peso que una en voz alta. Y este sería uno de esos momentos en los que la tripulación de vuelo sabe en la cocina. El resto de la tripulación de vuelo había notado el cambio. Incluso aquellos que habían sido neutrales al principio lo estaban. Empezando a sentir que se aproximaba The Fallout. Uno de los asistentes, Eric Dawson, le dio un codazo a Rachel Carter y le preguntó qué estaba pasando. Rachel se cruzó de brazos. Ava se equivocó mucho. Eric frunció el ceño. Quiero decir, sí, la vi. Mueve a ese tipo, pero Rachel lo interrumpe. Ese tipo, dijo rotundamente. ¿Es Daniel completo? Eric se congeló. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando el peso total de ese nombre se hundió de ninguna manera, murmuró ella. Lo echó de primera clase. Rachel sonrió levemente, pero no había humor en ello. Si Eric se frotó la parte de atrás de su cuello. Maldita sea, ya terminó, ¿no? Rachel dejó escapar un suspiro lento. Si tiene suerte, la despedirán. Las cejas de Eric se levantaron. Si tiene suerte. Rachel miró hacia la cabina de primera clase donde Daniel estaba sentado tranquilamente. Ella estaba completamente en control de la situación, y negó con la cabeza. Trabajamos en la industria aérea. Eric se volvió hacia mí. Él baja la voz ahora. ¿Qué crees que pasa cuando humillas al hombre que es dueño del cielo en el que estás volando? Eric soltó un silbido bajo y su mirada se dirigió hacia Ava, que todavía estaba de pie en la cocina fingiendo estar ocupada. Pero todos podían ver la verdad, ahora ella estaba sudando. El descenso comienza unos días después. Minutos después sonó la señal del cinturón de seguridad. La voz del capitán llegó a través del intercomunicador, suave y profesional. Llevando un peso tácito, damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso. Por favor, asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y las mesas de bandeja estén en posición vertical cuando aterricemos. Poco después, Daniel abrochó su asiento con naturalidad. Su expresión permaneció inalterada. Pero revisó su teléfono una última vez. Se le notificó a seguridad sobre un nuevo mensaje y el equipo ejecutivo lo estará esperando. Se espera que la puerta Ava Monroe se presente de inmediato al aterrizar. Daniel S.M. trabajó ligeramente deslizando su teléfono de vuelta a su bolsillo. No era un hombre que disfrutara viendo sufrir a la gente, pero sí creía en la responsabilidad y en Ava. Monroe no tenía idea de cuántos problemas la esperaban más allá de la pista. Ava siente que las paredes se cierran sobre ella. El descenso había comenzado, pero para Ava Monroe la verdadera caída apenas estaba comenzando. Se quedó cerca de la cocina con los brazos cruzados, firmemente sobre el pecho y la mirada perdida en el cartel del cinturón de seguridad que estaba sobre ella. Podía oír el murmullo bajo de los pasajeros, abrochándose los cinturones, el susurro de las pertenencias al ser guardadas, la rutina sonidos de los preparativos del aterrizaje, pero lo único en lo que podía concentrarse era en el lento hundimiento. Al darse cuenta de que este vuelo no iba a terminar como cualquier otro, había pasado años creyendo que lo entendía. Poder que podía controlar con una voz firme,
una postura recta y una mirada confiada. Pero ahora estaba empezando a darme cuenta de algo. El verdadero poder no necesitaba gritarlo, no necesitaba discutirlo, solo esperaba y listo. Ahora Daniel Cole estaba esperando. Se sentó cómodamente y sus dedos golpeaban ligeramente contra el apoyabrazos. No estaba ansioso. No estaba impaciente, simplemente observaba, esperaba, mientras las ruedas de la responsabilidad giraban lenta pero seguramente. Ava en él, por otro lado, sentía que se estaba asfixiando. Ava Monroe había cometido errores antes que todos. Pero nadie había tenido éxito. Nunca se había sentido así. Nadie se había desenredado tan rápido y públicamente. Tragó saliva con fuerza, obligándose a mantenerse erguida. Siempre había sido buena manejando la presión. Pero cuando el avión se detuvo, Drew, más cerca de aterrizar, no estaba segura de si podría manejar lo que vendría después porque por primera vez en su carrera ella no tenía el control, y tenía la sensación de que nunca volvería a tenerlo. El avión continuó su descenso gradual. El zumbido del motor se mantuvo constante, pero dentro de la cabina todo había cambiado. Daniel Cole tamborileó ligeramente con los dedos contra el apoyabrazos. Su expresión era tranquila, pero su mente era aguda. No era un hombre que disfrutara humillando a los demás por deporte, ni era innecesariamente cruel. Pero esto no era solo acerca de que él había sido en la industria aérea, el tiempo suficiente para saber que este tipo de cosas sucedían con demasiada frecuencia. Los pasajeros eran juzgados, fueron despedidos y la mayoría de las veces nunca obtuvieron justicia. Pero esta vez el tiempo era diferente. Podía sentirlo no solo por el cambio de altitud, sino por la forma en que se movía toda la tripulación ahora. Los auxiliares de vuelo, que una vez estuvieron seguros y serenos, ahora estaban furtivamente nerviosos. Miradas hacia Ava Monroe, algunos ya habían comenzado a distanciarse de ella, presintiendo el resultado inevitable. Cerca del pasillo, Rachel Carter intercambió una mirada rápida con Eric Dawson. Ninguno de los dos habló. No tenían por qué hacerlo. Sabían lo que venía era a Monroe. Había terminado. La voz del capitán llegó por el intercomunicador suave como siempre. Tripulación de cabina, prepararse para ponerse de pie. Los dedos de A se curvaron en un puño y se obligó a mantenerse erguida para mantener su respiración constante. Fingir que todo era normal, pero no. Todo era normal porque en menos de 10 minutos estaría bajando de este avión no como una azafata, respetada con años de experiencia, sino como una mujer que camina directamente en una tormenta. Tuvo que pensar qué podía hacer. ¿Sería una disculpa? ¿Suficiente? ¿Podría explicar su salida de esto? No. Ella ya se había disculpado y Daniel Cole ya había decidido que no se trataba solo de si conservaba su trabajo, sino de si se marchaba. Con su reputación intacta y en el fondo ya sabía la respuesta, a que las ruedas tocaron la pista con una sacudida firme. El avión inició su vuelo controlado al desacelerar. Los motores rugieron brevemente antes de establecerse en un suave rodaje hacia la puerta alrededor de sus pasajeros. Exhalaron, estirándose, buscando sus pertenencias, la mayoría de ellos felizmente inconscientes de lo que estaba sucediendo detrás de las escenas, pero Ava sentía que no podía respirar y le picaban las manos. Agarró el teléfono del vuelo para preguntarle al capitán si necesitaba presentarse en algún lugar al aterrizar, pero ya sabía la hora. La respuesta estaba fuera de sus manos ahora. Tomó una última respiración lenta y se ajustó. Su uniforme se aferraba a la autoridad que le quedaba, pero cuando levantó la vista se encontró con la mirada de Rachel Carter. La azafata más joven no dijo ni una palabra que no fuera necesaria, la mirada en sus ojos ante todo lo que decía el intercomunicador. Crepitó una última vez: «Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. Por favor, permanezca sentado hasta que lleguemos a la puerta y la señal del cinturón de seguridad se apague en nombre de nuestra tripulación. Gracias por Daniel, que volaba con nosotros hoy». No se movió de inmediato. Podía sentir la tensión que irradiaba de Gal y del personal. De los pocos pasajeros que habían juntado las piezas, él no estaba enojado, no estaba satisfecho. Solo estaba esperando porque la parte más difícil de esto ni siquiera había comenzado para Ava Monroe, y no tenía idea de lo mal que estaba por ponerse.
Mientras el avión se dirigía hacia la puerta, dos hombres uniformados con trajes oscuros se encontraban justo al otro lado del cristal de seguridad y de pie. Detrás de ellos había un alto ejecutivo de una aerolínea, con los brazos cruzados y expresiones ilegibles. Esperándola, la señal del cinturón de seguridad sonó a su alrededor. Los pasajeros estiraban las piernas agarrándose las manos, bolsas. El habitual movimiento de desembarque comenzó, pero para Ava Monroe, no había nada inusual en ese momento. No era solo otro aterrizaje, era el final de algo, y ella podía sentirlo. El letrero del asiento B apenas se había apagado, pero Ava no podía moverse. Estaba sentada congelada en la cocina, con los dedos agarrando el borde. Del mostrador en primera clase, los pasajeros se movían alrededor de Daniel indiferente, ajenos a la tormenta que se avecinaba en la cocina detrás de ellos. Para el resto de los pasajeros esto era solo otro vuelo, pero para A. Monroe esto fue un ajuste de cuentas, una comprensión final del hundimiento. La invadió que había calculado mal y ahora las consecuencias eran, esperándola justo más allá del jet bridge. Daniel Cole se ajustó la chaqueta mirando hacia la cocina una última vez. Antes de bajar del avión no necesitó decir nada. El mensaje ya había sido enviado. Ava tragó saliva con dificultad. Con la garganta seca, se obligó a dar un paso tembloroso hacia adelante. Sabía que, más allá de esa puerta, su destino estaba sellado. Y por primera vez en su carrera ella estaba completamente impotente. Sus ojos se posaron en la puerta de la cabina, donde se encontraban los guardias de seguridad y un alto ejecutivo de la aerolínea. Más allá del cristal, no estaban allí por una molestia aleatoria de pasajeros, no estaban allí por un problema del aeropuerto. Estaban aquí por ella, su estómago retorcido. Ella siempre había sido la que tenía autoridad, la que tenía el control, la que estableciendo las reglas y haciéndolas cumplir. Pero ahora ella era la que estaba siendo convocada. Ella miró hacia el asiento de Daniel, que ni siquiera se había levantado todavía, mientras que el resto de los pasajeros tomaron sus... Llevaba un largo rato estirándose y haciendo una pequeña charla educada, pero él seguía tranquilo, compuesta y esperando. Ella sabía por qué, porque Daniel Cole no necesitaba apresurarse. Él sabía lo que venía. Ava inhaló bruscamente, obligándose a mantenerse erguida y ajustarse el uniforme. Un paso adelante. Ella siempre había creído en manejar las cosas con profesionalismo, pero ahora no estaba segura de si el profesionalismo importaría. Respiró hondo, caminó hacia el pasillo e inmediatamente sintió que los pasajeros que una vez la habían ignorado, ahora la miraban rápidamente mientras pasaba. Algunos habían observado lo que pasaba. Sucedió antes reconstruyendo, que algo andaba mal, otros simplemente siguieron la tensión. En el aire Ava pasó por la clase económica, y pasó por el mismo asiento, donde había obligado a Daniel a sentarse hacía solo unas horas. Ahora era ella la que la obligaron a hacer algo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo, mientras Ava se acercaba a la puerta de la cabaña. Daniel finalmente se quedó de pie, y se estiró lenta y deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Con la misma energía tranquila que había mantenido durante todo el vuelo, se dirigió al pasillo cerca de los pasajeros. Se puso rígida al darse cuenta de cuánto había cambiado desde el despegue. Ava llegó a la salida primero, deteniéndose a solo unos metros de distancia. El ejecutivo de la aerolínea y la seguridad podían sentir los latidos de su corazón en la garganta. El ejecutivo no habló inmediatamente. Medeli tampoco lo hizo. Seguridad. Estaban esperando a que Daniel desembarcara primero, y fue entonces cuando Ava finalmente entendió que no se trataba solo de sacar a un pasajero de primera clase, se trataba de sacar al equivocado. Escuchó los pasos de Daniel detrás de ella. Mientras se acercaba a la salida, su presencia irradiaba poder sin siquiera intentarlo. Entonces, por primera vez desde que se vio obligada a llevarlo de regreso a primera clase, finalmente le habló. Su voz era nivel tranquilo y lo suficientemente silencioso como para que solo ella pudiera escuchar la próxima vez que revise el boleto antes de revisar a la persona. No fue cruel, no fue burla, solo fue la verdad, una verdad que ella debería tener. Ya conocido, Daniel pasó junto a ella por la puerta y fue recibido por el ejecutivo de la aerolínea,
con un apretón de manos y un gesto de asentimiento, respeto, un gesto que nunca volvería a recibir. Ava miró fijamente al frente. Sintiendo que los muros de su carrera se cerraban, la ejecutiva de la aerolínea finalmente habló. Monroe, su voz era formal y entrecortada, cargando con el peso de algo definitivo. Ven con nosotros. Ella no discutió, no intentó defenderse. No había nada más que decir porque por primera vez en su vida comprendió que ya no era ella la que mandaba y que nunca volvería a hacerlo. Las piernas de Ava se sentían inestables. Mientras subía al puente de embarque, cada paso más pesado que el anterior. El ruido de los anuncios lejanos del aeropuerto, maletas rodantes, pasos apresurados parecían apagados, casi irreales. Había caminado a través de estos pasillos cientos de veces, siempre con autoridad, con propósito, con confianza. Pero ahora ella no estaba caminando como líder. Ella caminaba como el alto ejecutivo de la aerolínea acusado. Hombre, y un elegante traje gris, su rostro como de piedra. Caminaba hacia adelante sin mirar atrás. Ava. Monroe caminó hacia adelante con su postura recta, y la seguridad la siguió de cerca, silenciosa pero presente, lo que la hizo claro que esto no era opcional. Se tragó el nudo en la garganta intentando aferrarse a algún pedazo de dignidad, tratando de creer que de alguna manera podría arreglar esto, pero en el fondo sabía la verdad. Algunos errores no se podían solucionar. Deshacer algunas decisiones tuvo consecuencias que no se pudieron borrar, y esto era uno de ellos. Tal vez, solo tal vez, todavía podría encontrar una manera de salvarse a pocos metros de distancia. Daniel Cole bajó del avión hacia un mundo completamente diferente. Un elegante automóvil negro con vidrios polarizados. Las ventanas esperaban justo afuera de la entrada de la terminal privada. Su asistente Mark Bennett estaba parado, a su lado con una tableta en una. Mark apenas levantó la vista cuando Daniel se acercó y ya estaba haciendo varias tareas a la vez entre correos electrónicos y mensajes. La junta está al tanto, dijo Mark haciéndose a un lado suavemente, mientras Daniel se deslizaba en el asiento trasero del auto que quieren manejar. Esto internamente antes de que algo se haga público. Daniel se recostó en el asiento sin inmutarse, ajustando su reloj, y Monroe preguntó con voz tranquila. Incluso Mark finalmente levantó la vista levantando una mientras hablamos. Daniel sonrió levemente y dijo, «Espero que disfrute de su última reunión». En una reunión como empleado de una aerolínea, Mark dudó. «¿Está seguro de esto?». Exhaló y luego agregó, «Con cuidado, quiero decir una rescisión total. ¿No sería suficiente una suspensión?». Daniel, la mirada se dirigió hacia Mark. Su expresión tranquila habitual se agudizó ligeramente. Mark exhaló sabiendo ya la respuesta. «Esto no se trata de ella», Daniel dijo con voz tranquila y mesurada. «Esto se trata de todo. La gente como ella, los que han hecho lo mismo, y nunca los han atrapado». Mark asintió una vez que había visto esto antes. A Daniel no le interesaba petty revenge, le interesaba el cambio, y Ava Monroe acababa de convertirse en la por ejemplo. Ava Monroe fue conducida por un pasillo tranquilo, pasando por las oficinas habituales del aeropuerto y por los lugares con los que alguna vez había caminado. Autoridad, ahora estaba siendo guiada como alguien que ya no pertenecía. Al final del pasillo, una sola puerta seguridad la abrió y se hizo a un lado. Dudó. Se quedó de pie en la puerta. Su respiración era superficial dentro de una pequeña habitación insonorizada. Sala de conferencias, una mesa larga extendida en el centro. Papeles cuidadosamente apilados, una sola silla estaba apartada esperándola. Entró y la puerta se cerró con un clic detrás de ella al otro lado de la mesa. 3 altos funcionarios de la aerolínea se sentaron en silencio. No eran supervisores de vuelo. No eran gerentes, eran los ejecutivos. Los que decidieron quién se quedaba y quién se iba. Los que tenían su futuro en sus manos. Ava tragó saliva con dificultad y se sentó lentamente con la espalda recta y las manos fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Nadie habló por un largo momento, solo hubo silencio. Luego la mujer mayor en el centro, de cabello gris acero, una expresión ilegible, cruzó las manos sobre la mesa y habló. La señorita Monroe dijo que su voz, tan tranquilo como estaba, finalmente toma asiento. Ava se sentó rígida. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La habitación todavía estaba demasiado tranquila.
El ejecutivo de cabello gris habló de nuevo. ¿Entiendes por qué estás aquí? La boca de Ava se sentía seca. Ella sabía lo que fuera que hiciera. Dijo que lo siguiente determinaría el resto de su carrera. Se lamió los labios forzando su voz a permanecer firme. Abiaunela dudó al elegir sus palabras con cuidado. Un problema de asientos en el vuelo. El segundo ejecutivo, un hombre alto con una mandíbula firme y ojos penetrantes, levantó una ceja. Un problema con el asiento. Ava se vio obligada a... Ella no se inmutó, sí. Continuó con un malentendido sobre el estatus de un pasajero en primera clase. La tercera ejecutivo, un hombre audaz que había estado leyendo en silencio el informe oficial, finalmente levantó la vista. Malentendido repitió con voz plana. «Indiferente, señorita Monroe. ¿Es eso lo que pasa?» «Lo estás llamando». La habitación se quedó en silencio y de repente Ava supo que no estaban allí para escuchar su versión de la historia. Ya tenían los hechos. Se habían presentado los informes y las declaraciones. Se habían reunido sus acciones. Se habían revisado y ahora simplemente estaban aquí. Para dar el veredicto que no iba a obtener de esto, la ejecutiva de cabello gris finalmente deslizó un trozo de papel. Hacia ella su voz firme como la de un juez, dictando sentencia con efecto inmediato. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran hondo. «Estás aliviado de tu puesto como asistente de vuelo senior». Ava se palpó el estómago. «Abandoné su empleo con esta aerolínea. Una pausa final ha sido terminada». Aquí la respiración se entrecortó. Sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa. El segundo ejecutivo levantó una mano silenciándola. No había espacio para la negociación. No había espacio para el debate. Se había tomado una decisión. No había negociación ni espacio para el debate. La decisión ya estaba tomada. Ava Monroe sintió el peso sobre sus hombros, más pesado de lo que jamás había imaginado. Había pasado años creyendo que tenía poder, que su autoridad era absoluta, pero ahora por primera vez comprendió realmente que ya no tenía el control y nunca volvería a ser así. Esta decisión es definitiva. La voz del segundo ejecutivo fue firme. Su conducta en el vuelo 417 fue inaceptable. Que no hayas verificado un boleto de pasajero de primera clase, actuaste por su posición y lo hiciste públicamente. Humillado. Un hombre que tenía todo el derecho a estar en ese asiento. El tercer ejecutivo se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. La voz se bajó y se volvió más fría. «Señorita Monroe». Un instante de silencio. Luego el pasajero. Humillado estaba Dan Daniel Cole. El peso de esas palabras aplastó cualquier última esperanza que tenía. Había pasado años haciendo. Juicios precipitados que deciden quién pertenece y quién no, y ahora por primera vez ella era la que estaba siendo juzgada y había sido encontrada indigna. Su mirada cayó hacia el carta de terminación. Sus ojos ardían, una década de años de experiencia volando. Todos se fueron por una elección equivocada. Su mente corría buscando algo que decir, cualquier cosa que pudiera cambiar el resultado, pero no había nada. Sin segundas oportunidades, sin negociaciones, solo el peso frío y brutal de la rendición de cuentas. El ejecutivo canoso.s quedó señalando el final de la reunión. Seguridad lo acompañará afuera y simplemente. Así fue como terminó Ava. Se levantó lentamente de su silla. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el carta de despido. Cuando se dio la vuelta para irse, el tercer ejecutivo habló una última vez. Su tono era casi pensativo. Tal vez la próxima vez, antes de juzgar a alguien por su apariencia, lo pienses 2 veces. Ella no respondió. No quedaba nada más que decir. Caminó hacia la puerta. Su visión se nubló. Su cuerpo se sentía más pesado que nunca. Seguridad. Abrió la puerta y cuando salió al pasillo, la realidad de lo que acababa de suceder finalmente la golpeó. Había entrado esa habitación como azafata de alto nivel. Ahora era solo otra persona que sale de un aeropuerto sin ningún lugar a donde ir. Ava salió de la sala de conferencias, la carta de despido aún apretado en sus manos temblorosas. El papel se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara consigo todos los errores que había cometido. Habían hecho que en ese vuelo la seguridad caminara un paso detrás de ella. Pero no tuvieron que sacarla a rastras. Ella no se resistía.
¿Qué sentido tendría que el largo y estéril pasillo de las oficinas administrativas de la aerolínea se sintiera surrealista hace apenas unas horas? Había sido ella quien daba órdenes manteniéndose firme, controlando las situaciones con autoridad, y ahora la escoltaban fuera. De la misma compañía a la que había dedicado una década de su vida, cada paso que daba se sentía más pesado, como si estuviera caminando. A través de arenas movedizas, no era solo un trabajo lo que había perdido, era su identidad. Carrera se fue en segundos. Ella había sido buena en este trabajo, o al menos había creído que era estricta, sí, firme absolutamente, pero en su mente. Eso había sido parte del trabajo. Mantener a los pasajeros bajo control, mantener el orden y tomar decisiones. Ella nunca había dudado de sí misma hasta hoy, porque ahora finalmente estaba, al verse obligada a mirar la forma en que había manejado las cosas, y lo que vio no era bonito. Su mente seguía repitiendo el mismo proceso momento. La forma en que había cuestionado a Daniel Cole antes, incluso de mirar su boleto, la confianza en su voz. Mientras lo despidió la satisfacción que había sentido al enviarlo a la economía que había sido, estaba tan segura de que tenía razón y que esa certeza había destruido su seguridad, que la llevó a través de una salida lateral, alejada de las terminales principales de pasajeros. No se permite ningún incendio público. Escena dramática, solo consecuencias tranquilas y deliberadas, pero que casi lo lograron peor, porque este era el tipo de castigo que no se desvanecía con el tiempo. Este era el tipo de castigo que la seguiría. Su reputación estaba arruinada. Empujó la puerta de salida y salió al cálido aire de la tarde. La primera vez en 10 años estaba fuera del aeropuerto sin uniforme, sin título, sin propósito. Ya no era parte del personal, no era parte de este mundo. Era solo otra ex empleada caminando hacia un futuro incierto. Futuro. Una parte de ella quería gritar, pero ¿cuál era el punto? Nadie estaba mientras escuchaba. Nadie venía a ayudarla, y por primera vez en su vida comprendió realmente lo que se sentía estar. La impotente Ava Monroe no tenía nada más que defender. ¿Cuál era el punto de todo el asunto? La aerolínea sabía lo que había hecho. Su nombre probablemente ya circulaba en los círculos de la aviación. Una historia con moraleja. ¿Qué pasa cuando juzgas a la persona equivocada? ¿La contrataría alguna vez otra aerolínea? Dudaba de su reputación. Estaba arruinada. Había pasado años tomando decisiones apresuradas sobre los pasajeros, y ahora la industria había tomado una decisión rápida sobre ella, mientras que a pocos metros de distancia estaba estacionado un lujoso automóvil negro. La salida privada dentro de Daniel Cole observó a A.A. que acababa de salir. De pie al aire libre, como si no supiera a dónde ir. No lo había visto aún. Mark Bennett, su asistente, revisó su teléfono y luego buscó: «Ella está fuera». Daniel no respondió de inmediato. Solo la observaba. Su rostro ilegible. Mark siguió su mirada. Ella parecía perdida. Momento pasado, finalmente Daniel exhaló por la nariz. Ella debería ser Mark. Dudó, y luego preguntó: «¿Crees que ella lo hará? ¿Aprender algo de esto?». Daniel apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y miró fijamente el techo del coche y, después de un momento, admitió: «No sé, algunas personas lo hacen, algunas personas no». Marcan a Ed, y luego de otra pausa: «¿Crees que se lo merecía ser despedido?». Daniel lo pensó. No era un hombre vengativo. No disfrutaba viendo a la gente perderlo todo. Pero esto nunca se trató de venganza. Se trató de responsabilidad. Creo que ella merecía saber que su voz era tranquila. Midió lo que se siente ser despedido sin pensarlo 2 veces y ser tratado como una molestia como ella. No pertenece, porque eso es exactamente lo que me hizo Mark. No. Discutió. Ambos sabían que no se trataba solo de una azafata. Se trataba de la forma en que las personas con poder hacen mal uso de ese poder. Hoy, por una vez, las consecuencias habían recaído sobre la persona correcta. Ava finalmente se movió lentamente, sacó su teléfono. Sus dedos temblaban mientras se desplazaba por sus contactos. Necesitaba llamar a alguien, un amigo, un ex colega, alguien que pudiera ayudarla. Necesitaba encontrar una manera de regresar a la industria, porque si no lo hacía, no tenía otro lugar a donde ir. Este trabajo había sido su vida entera y ahora tenía nada. Hizo clic en un contacto. Un exgerente con el que había trabajado años atrás. Presionó llamar.
El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces mensaje de voz. Ella tragó. Luego intentó otro contacto. Mensaje de voz. Otro mensaje de voz. Su estómago se apretó algo frío y afilado asentándose dentro de ella. Ellos sabían que todos sabían que nadie iba a ayudarla. Nadie quería estar asociada con su nombre ahora. La comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago que tenía SPSP años haciendo decisiones sobre las personas, y ahora la industria había tomado una decisión sobre ella. Ella bajó lentamente el teléfono y se quedó mirando a la nada. Su cuerpo se sentía entumecido porque, la primera vez desde que todo esto había comenzado, por primera vez desde que le había dicho a Daniel Cole que pasara a la clase económica, sin siquiera revisar su boleto, finalmente entendió que finalmente se veía a sí misma como otros la habían visto, no como líder, no como profesional, sino como alguien que había dejado que el poder se le subiera a la cabeza, y ahora no le quedaba nada. Había juzgado mal a la persona equivocada, y el precio todo desde el interior del coche. Daniel la observó, su expresión aún inexpugnable. Mark se sentó a su lado en silencio. El aire entre ellos pesado. Entonces Daniel finalmente habló, pero no con nadie en particular. Solo un pensamiento simple, tranquilo y mesurado. Tal vez la próxima vez pensará. Cerró los ojos 2 veces y exhaló lentamente mientras el coche se alejaba de la acera.